El escritor Richard Parra es sin duda una de las voces narrativas más interesantes de los últimos años. Una prueba de ello es que su libro de cuentos, Resina, publicado por Seix Barral, ganó el Premio Nacional de Literatura. Justamente sobre esta distinción y sobre el libro, conversé con Richard hace un tiempo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local de la Universidad Católica. Y también, por supuesto, a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Richard Parra aquí en Letra Capital. Eh, hola Richard, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar a propósito de esta eh, gran noticia sobre la obtención del Premio Nacional de Narrativa por tu libro de cuentos Resina, que fue publicado por Seix Barral hace un tiempo y sobre el cual conversamos Sí, hace unos meses. hace Sí, sí, ya años, creo. Un par de años. la época pre. Pues gracias por la invitación, Carlos, y por el interés en el libro, ¿no? Porque el libro ha ganado, yo estoy por ahí escondido detrás. Bueno, justamente, digamos, quería preguntarte un poco qué significa para ti, digamos, los premios en general, pero particularmente este premio, porque, digamos, tú eres un narrador, pero también tienes tu otra faceta, digamos, que es la de ensayista. De hecho, en el 2014 ganas un premio, el COPE de ensayo, ¿no? Por un trabajo ensayístico sobre Garcilaso. Y ahora ganas este premio por tu otra faceta, digamos, que es la narrativa. ¿Qué significa para ti los premios y este en particular a tu trabajo narrativo? Bueno, un premio bueno, para mí significa mucho, es muy importante porque puedo lograr más lectores, puedo difundir mi obra. eh, Mm, Pienso que Resina, como justo salió antes de la pandemia, no tuvo tiempo de moverse como yo hubiera querido, ¿no? Y bueno, esto es como un segundo, un born again, como dicen los gringos, del libro, y entonces, por ese lado estoy más contento, ¿no? Por supuesto de que se reconozca mi trabajo, bueno, eso todos lo podemos sentir, pero yo creo que lo importante aquí es el libro, ¿no? Creo que es el libro que, que se ha abierto camino solo, porque, bueno, yo no sé qué otros libros han estado presentes. Los libros se presentaban por las editoriales, ¿no? Algo así es el tema con ese. Además, yo soy una persona, bueno, ya no soy tan joven, pero hay cuentistas, autores y autoras mucho más experimentados y mucho más recorridos que yo que tal vez merecen, ¿no? Un premio de esta magnitud, pero bueno, yo sorprendido todavía y bueno, agradecido a los lectores que ahora se están interesando y a los nuevos que están viniendo, ¿no? Y tampoco cae mal el Moni porque me ayuda a terminar mi nueva novela que ya espero falta poco, espero unos meses y ya estará listo. Ah, estupendo, estupendo. De hecho creo que conversamos algo aquella vez que conversamos con la aparición de Resina, allá en la librería Comunita, si no me equivoco, en Sí, San sí. Isidro. Eh, Ahora que mencionas esto del premio y la posibilidad digamos, de acceder a más lectores, quizás, pensaba en algo que habías dicho tú en alguna entrevista respecto a, a- a la escritura literaria o al arte en general, ¿no? Pero digamos que refiriéndote particularmente a la escritura literaria, como siempre
algo marginal en países como el Perú. Y en ese sentido pensaba que en qué medida un premio, digamos, de esta naturaleza puede ayudar en algo, o todavía resulta insuficiente a falta de quizás de políticas más establecidas, digamos. Mira, ese análisis, te estoy honesto, yo no lo puedo hacer, digamos. Este, no lo puedo hacer, digamos, porque no tengo, digamos, la data, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, donde también, bueno, no, yo no he ganado un premio, pero dentro de mi experiencia, por ejemplo, cuando participé en esta cosa de DAFO, ¿no? Con un guión, con unos compañeros, y entonces era algo más palpable, ¿no? Porque desarrollamos un proyecto, una película, ¿no? Aquí sale el libro, sabemos que la lectoría es mínima, lo leerán algunos más, nuevos lectores, etcétera, o algunos lo comprarán solo porque es el premio nacional, etcétera, pero yo eso no lo puedo medir, pero pienso de que sí los premios tienen que existir, ¿no? Porque la escritura es, bueno, Bolaño lo decía, ¿no? Yo me acuerdo, hay una entrevista por ahí que decía que era una, bueno, no sé si era la palabra, pero decía que era miserable, ¿no? La vida de un escritor, y que él mandaba a todos los concursos posibles para poder mantenerse vivo y para... La cosa concreta es mantenerse escribiendo, ¿no? Hay algunos escritores que como dobletean, ¿no? Con un trabajo formal y esto, en cambio yo me dedico exclusivamente a la escritura, estaba trabajando de guionista, digamos, eso a mí me cae muy bien, ¿no? Tal vez era lo que necesitaba en este empuje final, ¿no? Pero yo, como te digo, eso no lo puedo saber. Lo que sí te puedo decir es que am, eh, yo pienso que debería ser como, no sé cuál es la palabra, eh, no sé si como debe, o sea, no solamente los premios deberían, o sea, digamos, deberían venir, ya hay premios estatales, ¿no? Pero las empresas privadas que se jactan de tener tanto dinero y tanto poder no hacen ningún premio. Es que, como en otros países sucede, ¿no? Digamos, y pienso que tal vez alguna debería animarse, ¿no? A conceder premios, no necesariamente a la literatura, alguna actividad artística, ¿no? Ujú. Sí, comparto contigo esa idea, no, no solamente digamos que el Estado, que de alguna manera dentro de sus limitaciones lo está haciendo, una prueba de ello es este premio y en fin, algunos otros más. Ya hablando del libro en sí, a pesar de que ya hemos conversado sobre él, eh, por ahí quizás se me quedaron algunas interrogantes aquella vez, o por mi curiosidad manifiesta siempre por los procesos de escritura. Pensaba en este libro y me parece que es un libro, creo que lo has dicho también en algún otro momento, eh, de relatos que no los has escrito, digamos, uno por uno, ¿no? Y luego los has reunido en un libro, sino que has ido pensando varios al mismo tiempo. Entonces, quería un poco preguntarte cómo ha sido ese proceso de escritura de estos textos. Mira, Resinas surge de unos residuos. En el año 13, 14, yo escribí La Pasión de Enrique Lynch y Necrofacker, que se habían publicados como, bueno, dos novelas cortas. Pero yo había escrito mucho más. Yo quería que sea como un libro con varias novelas cortas y cuentos, ¿no? Y algunos de estos, entre comillas, cuentos, algunos de esos materiales crudos, vienen a ser parte de Resina. Me parece que dos o tres, ¿no? Y entonces, pero me dijeron, no, no pasa nada, son redundantes, pero hay algo ahí que yo te lo puedo decir, no, no lo puedo explicar. Yo tenía todavía una obsesión con esos materiales. Por ejemplo, el cuento Camposanto. El otro día estaba mirando mi computadora antigua y creo que el primer borrador es del 2011.
O sea, es una pequeña historia, ¿no? Como una ficha, ¿no? Entonces yo empecé como que, esa historia, después el cuento más nada, es una conversación que yo tuve con una amiga cuando yo todavía, antes de irme a Estados Unidos, estoy hablando del año 2004, me fui a la cabañita con una amiga a tomar, solo los dos, y me contó esa historia. O sea, me contó lo básico de esa historia. Y siempre la tenía en la cabeza, pero no sabía, ¿no? No sabía cómo narrarla porque no tenía las herramientas, no tenía la experiencia, no tenía ¿no? Entonces, todo eso va apareciendo. O sea, uno tiene el material, digamos, pero la lucha es por la forma, ¿no? Ese es el reto, creo, que ocurrió en Resina, que también se terminó de escribir cuando yo volví al Perú. Y cuando yo volví al Perú, en el 17, 18, ¿qué es lo que me encuentro? O sea, yo cuando llego acá hablo como un caribeño, porque me había casado con una dominicana y hablaba así como hablaba en Nueva York, y cuando llego acá me encuentro otra vez con el lenguaje de Lima, hay una música, ¿no? Bueno, nosotros no nos damos cuenta porque vivimos acá, pero sí sentía una musicalidad, una oralidad, y como que, o sea, hubo varios procesos ahí para encontrarme con el libro, ¿no? Y yo sur- fue surgiendo como recogiendo proyectos que quedaron un poco en la gaveta, pero también otros proyectos que escribí expresamente, ¿no? Por ejemplo, el cuento último, que a mí es el que más me gusta, Calandria, yo lo escribí, digamos, pensando de una manera experimental también, ¿no? Eh, Creo que, porque es un libro misceláneo, ¿no? No es un libro unitario, no es un libro, no es como un libro, yo no sé, bueno, no quiero hablar de autores, pero digamos, o sea, un libro a veces de ciertos autores tiene el mismo estilo, ¿no? Todos los cuentos, el mismo universo, lo cual no está mal, ¿no? Perfecto, y a mí me gustan esos libros también, no sé, me gusta Raymond Carver, me encanta ese libro. Mm, Pocas veces uno de sus cuentos rompe la forma y los materiales, ¿no? Yo más bien aquí opté por eso. Me voy al mundo colonial, me voy al mundo de las invasiones, me voy al mundo de las barriadas, me voy al mundo de la prensa chicha, digamos, ¿no? De la prensa deportiva, bueno, y de ese cuento Camposanto que en realidad yo no sé qué es, pero es como es como una recreación de de esos personajes malvados de Shakespeare, ¿no? ¿No? De esas mujeres malvadas de Shakespeare, ¿no? Algo así, como una recreación de la literatura clásica, digamos, ¿no? Pero ubicada en las calles del Lince y en las discotecas del centro de Lima, ¿no? Ujú. Ahora, claro, si bien es cierto, como dices, los textos o el libro es un libro miscelánico en el sentido de que eh, no es un libro como, por ejemplo, mencionas a Carver, pues, ¿no? Que tienen un mismo estilo. Hay variedad de registro, pero sí sobrevuela, digamos, una especie de hálito de la marginalidad en los relatos, ¿no? Y pensaba justamente creo haberte escuchado también, no sé si lo conversamos o lo he leído en otro lado, que mencionabas que el tema de la marginalidad, bueno, en tu caso es algo que has conocido desde tu infancia, pero también ha habido una investigación. Entonces eso me parece interesante, o sea, apelas a la memoria, pero al mismo tiempo apelas a una investigación de documentalista, podría yo animarme a decir. Sí, esa palabra me gusta más que de investigador, o sea, sí, sí, he sido investigador, sí, pues investigo, pero tampoco, a ver, tampoco soy no sé, un historiador, no sé, digamos, no sé, muy metódico, ¿no? Sino yo más bien trato de entrar en contacto con los materiales, que es algo diferente. Por ejemplo, en el cuento eh, hay un cuento que capaz es que me he olvidado un poco los títulos, pero acá está, que está, sí, me he olvidado los títulos.
Por ejemplo, Royal Burger, ¿no? Que es un cuento que yo planteé casi como algo medio cachaciento. Digamos, al inicio dije, voy a escribir de una borrachera, ya está, de una borrachera y punto final. Pero luego empecé a complejizar un poco más. Dije, bueno, en realidad es como una suerte de parodia de la reconstrucción de una memoria perdida, ¿no? Como el Inca Garcilaso, como Proust, ¿no? Y como el mismo cuento de aquí, Calandria, donde el tipo este que se ha metido una bomba de 7 años reconstruye esa cosa que ha olvidado, ¿no? Y la reconstruye a partir de testimonio de otros, ¿no? Bueno, seguramente, bueno, todos conocemos, ¿no? Estos tipos que se meten una bomba y luego no se acuerdan nada y preguntan, oye, ¿qué hice, no? Y te preguntan a ti, claro, pues, porque tú lo ves y no se acuerdan nada. Claro, a partir de esa broma empezó a surgir ese relato donde aparece lo que yo llamo escritor de facto. O sea, todos esos escritores del libro no son profesionales, son como que escriben porque tienen que hacerlo, es su chamba, así se ganan la vida, de pronto lo contrataron en el periódico y ahí están, ¿no? Son periodistas corruptos, ¿no? Y además tiene una amiga que es como una tuitera así, medio troll, ¿no? Que, entonces, esa conversación hizo que en ese momento de escritura se me hiciera más contemporáneo todavía, esa broma ya superara ya la broma, donde creo que incluso hablo de Humala y Nadine, o sea, o sea, utilizo como una suerte de periodismo, ¿cómo dice? O sea, casi una estética de fake news, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, a manera de juego, digo, ¿no? En el relato, pero el relato también muestra la corrupción de un sistema, bueno, de prensa que ya hemos visto lo que ha pasado ahorita nomás, ¿no? La precariedad, ¿no? de estos personajes, digamos, que viven en el filo, ¿no? De la obediencia, ¿no? Tienen que hacer lo que dice el director, ¿no? Em, y que también, bueno, en el caso de traté de darle un sentido psicoanalítico, ¿no? Es como que él empieza a meditar sobre su propio problema, pero de una manera lúdica, ¿no? Yo no sé, ese cuento, a mí, ese cuento salió publicado online, me parece, antes del libro, o sea, salió publicado antes de que el libro aparezca en una primera versión, ¿no? Y luego yo hice unos cambios, nada, brevísimos, pero, pero eso es lo que te puedo contar, ¿no? Que la escritura no es necesariamente, o sea, hay marginalidad, pero a veces utilizo esa marginalidad para hablar de problemas un poquito más amplios, ¿no? Del poder, digamos, en ese caso de ese cuento del poder mediático, la corrupción del poder mediático. Eh, Otra curiosidad que tengo es que, bueno, tú, además de escribir relatos o cuentos, eh, libros de cuentos, también escribes novelas. Y, y entonces te quería preguntar un poco sobre esa dualidad, porque me da la impresión, ¿no? Cuando converso contigo y hablas justamente eh, de los materiales, y que a partir de los materiales tú buscas la forma, y por otro lado, por esta idea que tengo de que tú piensas cuando escribes en libros, o por lo menos esa es mi idea, eh, me da la impresión entonces que la diferencia entre novela o relatos o cuentos no es tan importante, digamos, por decirlo de alguna manera, en la medida de que simplemente es una forma, ¿no? Es decir, tienes un material y a partir de esos materiales buscas la forma que puede ser un conjunto de relatos o puede ser, me imagino, una novela, ¿no? ¿Cómo se da eso? Bueno, una novela es algo más complejo porque digamos, en un cuento a veces es como más como aristotélico, hay dos, tres personajes y todo se puede manejar. En cambio, en una novela, como hay muchos más,
aparecen distintas formas de enunciar el lenguaje literario. Entonces allí se busca no solamente más formas de hablar o digamos de escribir, no basta con buscarlas, sino con que estén en contacto, hagan interacción y que pueda haber un montaje. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Tratando de... Eso es lo que más me... Bueno, no sé, es lo que más me ha costado encontrar, o sea, situaciones totalmente banales, banales, o sea, ahí no hay nada de que... Ahí no se jode el Perú, ¿no? Se jode un niño, ¿no? Nada más, eso es todo, ¿no? Y la historia de ese pequeño chico, entonces se tiene que contar a partir de qué, de su vecinita, de su amiguita, ¿no? Del vecino, del señor que le vende los juguetes, no sé qué. Entonces, claro, si es uno, aumenta. Entonces, yo ahorita tengo una novela donde hay varias historias paralelas, es un tipo de texto que todavía nunca he trabajado, o sea que es totalmente nuevo para mí, por eso me está costando más o menos tiempo y bueno, y también esfuerzo intelectual, pero también tengo eso que tú dices, o sea, en un momento a veces, por ejemplo, en la novela se dice que mandan los personajes, ¿no? Pues todas las novelas se llaman, no sé, Mambo Barí, Ana Karenina, ¿no? Papá Gorriot, ¿no? O sea, manda el personaje, pero yo he tratado de hacer una novela de distintos personajes, de historias montadas y que estén en contacto por ahí, en algún lugar y de ahí se vuelvan a separar sin necesariamente que una determine la otra. Esa es la manera en la que he venido trabajando, ¿no? Ahora, cuando tú me dices la distinción con el cuento, eh, realmente no sé, no me puse a pensar tan teóricamente, por la verdad que pienso que no hay tanta distinción. ¿Ah? Digamos, claro, como producto final sí, pues no, obviamente, pero me refiero a la redacción de los capítulos, al manejo de tensiones, al manejo de la intriga, ¿no? O sea, todas esas cosas que sabemos que aparecen en las novelas y en los cuentos está allí, ¿no? Quizás en los cuentos, a diferencia de las novelas, y eso, bueno, se nota, bueno, mi libro es un pequeño libro, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, pensemos en un gran libro de cuentos, o sea, Borges cada cuento es un experimento diferente, ¿no? Entonces, y entonces en general los libros de cuentos son como espacios para algunos escritores para experimentar, ¿no? Experimentar formas, experimentar tramas, ¿no? Hacer, no sé, monólogos, hacer montaje cinematográfico, etcétera, en los textos. Entonces, eh, los veo, ju- los veo juntos a veces los veo muy distantes, ¿no? Finalmente es escritura. Y bueno, y volviendo a Borges, no recuerdo dónde, porque en una época lo leía mucho a Borges, decía que el Quijote es un libro de cuentos. Entonces, con lo cual, me da un poco la razón. Cierto, cierto. Bueno, un poco para terminar, hablábamos de la novela, que sería tu siguiente proyecto. ¿Hay algo para ir adelantar? Más o menos, ¿cuándo crees que pueda estar? Bueno, supuestamente iba a estar hace unos meses, pero se alargó, algunos problemas de salud, etcétera, pero la novela ya está, o sea, lo más difícil ya está. Digamos, la novela, lo más difícil ya está escrito. Ahora estoy con las transiciones, con siempre quedan huecos por acá, o más bien hay redundancias que quitar, ¿no? Cuestiones medio de edición. Pero también me parece que, bueno, es una novela larga, ahorita el borrador, bueno, debe tener como 500 páginas, bueno, de ahí se editará, no sé, algo, pero en todos los libros, en toda mi experiencia, no digo que en todos los libros, pero en la experiencia mía siempre al final es donde entra el riesgo, es donde al final te la juega, y dices, pucha, esto lo tengo que meter.
a veces dicen, no, es muy exagerado, no, no, mete, y lo meto. Y a veces el editor te dice, bueno, mejor quítalo, ay, bueno, en fin. Pero creo que es como en esas últimas semanas, el rush es donde ingresa más todo esto de riesgo, ¿no? Que yo llamo riesgo, pero ¿qué cosa es el riesgo? Sino a veces meter cosas que a veces están fuera de lugar, ¿no? Oye, pues eso no tiene nada que ver, o la relación es un poquito muy secreta, ¿no? Entonces, tal vez estoy entrando ya a esa situación ahorita, ¿no? Ese tipo de trabajo, ¿no? Lo más difícil ya está escrito, ya. Ah, estupendo. Entonces será cuestión de tiempo nada más. Estaremos atentos. Muchas gracias, Richard. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti, Carlos. Siempre a tus órdenes cuando quieras. Un abrazo.